La luz del norte, A. J. Cronin. La luz del norte. La luz del norte se había consagrado a servir fielmente a la comunidad durante casi 2 siglos, manteniendo siempre las más altas tradiciones del periodismo. Su director y propietario, Enrique Page, está resuelto a continuar este historial sin tacha, pero cuando una cadena de periódicos sensacionalistas amenaza con adquirir el diario, descubre que la defensa de la decencia puede convertirse en una batalla encarnizada. Esta es la historia apasionante y conmovedora de un hombre que se enfrenta solo a las fuerzas corruptoras de un periodismo pernicioso y de cómo esa lucha desigual afectó a cada miembro de su familia, a su hijo David, de gran talento y sensibilidad, y a su nuera Cora, afectuosa y vulnerable, que encerraba en su corazón un terrible secreto de incalculables consecuencias para todos. En esta obra, A.J. Cronin revela una vez más su inigualable maestría para tratar un tema vital en términos intensamente humanos. Pocos autores gozan hoy día de la inmensa popularidad de Cronin, quien no necesita presentación para los lectores de libros selectos, ya que han tenido oportunidad de leer varias de sus novelas de mayor éxito en volúmenes anteriores. El reloj de la iglesia de San Marcos indicaba más de las 8. Aquella húmeda noche de febrero, cuando Enrique Page se despidió al fin de Maitland, el subdirector de su diario, y salió del edificio de la Luz del Norte. El editorial para el lunes le había costado más de lo acostumbrado, pues a pesar de 20 años de experiencia, aún redactaba con cierta lentitud. Además, la extraordinaria llamada telefónica de Bernard Somerville lo había preocupado. Su mujer tenía el automóvil y él había pensado caminar hasta su casa. En los últimos días, el doctor Band le había aconsejado que hiciera ejercicio moderado. Pero como era tan tarde, resolvió tomar el tranvía. Era sábado por la noche y no había mucha gente en Mill Market, el viejo sector comercial de Headleston, cuyas callejuelas y pasadizos convergían sobre la Plaza Victoria, frente a la cual las oficinas de Page y sus talleres de impresión ocupaban parte de un viejo edificio que delataba su construcción del siglo XVIII a través de la pátina formada por el humo y la intemperie. Sin tráfico alguno, con sus calles empedradas tan silenciosas que los pasos de Enrique resonaban a lo largo del callejón, el viejo barrio le parecía el verdadero corazón de ese distrito de Northumbria, donde durante 5 generaciones había vivido y trabajado su familia. Cortando por el atrio del decano, llegó a la avenida principal. Allí tomó el tranvía de Wootton, casi vacío a esa hora. No obstante, se puso a contar los ejemplares de la luz de acuerdo con su inveterada costumbre. Había 4. Un mecánico de más o menos 60 años, con su caja de herramientas entre los pies, leía el editorial a través de sus anteojos montados en acero, alzando el periódico hacia la débil bombilla eléctrica y moviendo los labios al correr de las líneas. Aunque no se hacía ilusiones acerca de su estilo, su hijo David solía decirle sonriendo que era anticuado. Se sintió alentado al pensar que ocasionalmente llegaba a influir sobre la gente del pueblo, hacia la cual mantenía un grave sentido de responsabilidad. Al llegar a Harley, se bajó del tranvía. Las casas de esta calle eran de piedra arenisca roja de las canteras de Eldon, y sus fachadas tenían remates en parte de madera. 2 postes de luz de hierro colado, toscamente retorcidos,
y realzados con adornos dorados y el escudo de armas de Headleston, afeaban la entrada de su residencia. Page detestaba la ostentación. Sin embargo, habiendo sido 2 veces alcalde de la ciudad, se sentía obligado a seguir las costumbres locales y a aceptar aquellos recuerdos de su pasada autoridad. El jardín, donde solía pasar la mayor parte de sus horas de ocio, comenzaba a mostrar signos primaverales. Al subir los escalones lentamente, buscó el llavero. Una vez en el vestíbulo, y mientras colgaba el abrigo, se sintió aliviado al comprobar que esa noche no había ninguna reunión social en su casa. Se dirigió al comedor, donde su puesto estaba listo, y tocó la campanilla. Al poco rato, una mujer alta y huesuda, de cutis curtido, manos rojas y agrietadas, y vestida de negro, trajo unas tajadas de carnero y un poco de patatas y repollo. Me temo que haya estado mucho tiempo en el horno, señor Page. Podría ofrecerle un par de huevos escalfados, dijo. No se moleste, Ana. Tráigame solamente unas galletas y queso. Enrique no tenía mucha hambre, de manera que quedó satisfecho con el queso cheddar y las galletas. Cuando Ana le hubo traído las pantuflas, se dirigió a la biblioteca como habitualmente lo hacía, antes de subir a trabajar en su escritorio en el piso alto de la casa. Su esposa Alicia se hallaba en el sofá con Dora, tratando de descifrar un crucigrama. A Page le complacía la presencia de su hija, desde que empezara a asistir a unas clases de pintura en Pine Castle, pasaba muchas veladas fuera de casa y regresaba demasiado tarde para una joven de 17 años. Papá, dijo sin levantar la cabeza, tus crucigramas son muy difíciles. Page se agachó para reanimar el fuego que estaba casi apagado. ¿Cuál es la dificultad? El nombre de Roberto Louis Stevenson en el Pacífico Sur. Prueba Tusitala. Si de cuando en cuando leyeras algún libro, sabrías más acerca de él. La muchacha sacudió el pelo atado en una exagerada cola de caballo. Vi su película El tesoro de la isla. Enrique reflexionó con cierto asombro en lo diferentes que eran sus hijos. David, inteligente y estudioso. Dora, una cabeza de chorlito. Dora tiene una invitación esta noche para ver un programa de televisión en casa de los Waterby. Alicia pronunció ese nombre con la entonación que correspondía. Sir Archibaldo Waterby, banquero y fabricante de calzado, era el gran personaje local, y Leonor, su esposa, la más íntima amiga de Alicia. Pero ya van a ser las 10, dijo Enrique consultando su reloj. No seas terco, ya que no quieres que tenga su propio aparato de televisión, tienes que dejarla que salga a ver algún programa. Dora estaba ya en la puerta. Cuando salió, Enrique no pudo reprimir una protesta. Se nos está yendo de las manos. En nombre del cielo, ¿por qué le permites asistir a esa condenada escuela de bellas artes? Todo lo que hace es sentarse en los cafés de Tynecastle, chismear y tomar café cuando no va al cine. Tú sabes muy bien que no tiene aptitudes artísticas. Tal vez no las tenga, pero se codea con gente bien que pertenece a las mejores familias de la región. Y eso es muy importante. Después de todo, debemos evitar otro desastre, ¿no es verdad? Como Enrique no contestara, Alicia dejó el crucigrama, tomó la costura y comenzó a relatar la sesión de bridge a que había asistido aquella tarde, hablando de las presentes, de sus vestidos, sombreros y peinados. El tema le era tan conocido a Page que no tuvo gran dificultad en entregarse a sus propios pensamientos. La intención de la llamada telefónica de Vernon Somerville aún lo tenía perplejo. Lo había conocido en una comida de editores en Londres 3 años antes y jamás pudo imaginarse que un hombre tan importante se acordaría de un insignificante editor de provincia como él, ni que su concepto de la luz del norte pudiera ser tan favorable. Enrique, ¿me estás escuchando?
Lo siento mucho, querida, pero la verdad es que estoy un poco preocupado. ¿Preocupado? Señor de los cielos, ¿con qué? Generalmente, Paje no discutía nunca en casa los asuntos del periódico, pero esa noche necesitaba hablar con alguien. Miró a Alicia, menuda y delgada, con ese cutis claro y ligeramente pecoso que suelen tener las personas de cabellos rojos. Sus ojos azules, clavados en un rostro alargado, bajo cejas enmarcadas como en actitud de permanente sorpresa, se dirigieron hacia él con el gesto de la mujer que conserva por su marido cierta indulgencia a pesar de todas las penas y desencantos de más de 20 años de matrimonio. El hecho es que hoy tuve una oferta por el periódico. ¿Una oferta de compra? ¡Qué emoción! ¿Y quién te la hizo? Somerville, el de la Gaceta. Vernon Somerville. Su mujer era Blanca Gilliflower. Se separaron al año de casados. Alicia conocía la vida y milagros de la gente importante y con el modulado acento de su tierra de Morningside, el mejor lugar de Edimburgo, continuó hablando. Pero Enrique, qué cosa más emocionante. ¿Y la oferta es? Dejó la frase en suspenso con cierta discreción. Querida, no tengo inconveniente en que los sepas. 50,000 libras esterlinas. ¡Santo Dios! Imagínate lo que se puede hacer con 50,000 libras. Viajar, conocer el mundo. Oh, Enrique, tú sabes cuánto he deseado siempre conocer a Hawái. Lo siento mucho, querida. Hawái tendrá que esperar. ¿Quieres decir que no aceptas? Somerville tiene ya 3 publicaciones, su desvergonzado semanario y el Argos del domingo. Aparte, la Gaceta Matinal. No veo para qué necesita otra. Además, sus excesivas ambiciones estarían fuera de lugar en una empresa modesta como la nuestra. Pero parece una buena oportunidad, continuó Alicia, enhebrando la aguja. Tú no has estado muy bien de salud últimamente y el doctor Bart no se cansa de decirte que el exceso de trabajo y el horario irregular no te convienen. Tú quisieras que me retirara, tal vez a una quinta en Torquay, ¿verdad? Nada me haría más infeliz. No quiero decir eso. Todavía eres relativamente joven y no tenemos por qué pasar el resto de nuestros días en un rincón de provincia. Con alguna influencia podrías conseguir un cargo en las Naciones Unidas. Page movió la cabeza. El periódico es mi verdadera vida, Alicia, y algo he logrado hacer de él. David podría dirigirlo. Si Somerville lo comprara, David no tendría nada que hacer allí, y tú bien sabes lo mucho que deseo que nuestro hijo se interese en el diario ahora que está mejor de salud. Pero 50,000 libras. Querida, el periódico vale el doble. El gesto desilusionado de Alicia se tornó en una expresión de certidumbre, lánguido reflejo de la sutileza con que su padre solía resumir la evidencia en la Corte Suprema de Edimburgo. Si no aceptas, quizás mejorará la oferta, dijo. No, Alicia, respondió Enrique con suavidad. Le dije que nunca venderé mi periódico. Alicia reanudó su labor de costura, dando a la actitud de Enrique infinitas vueltas en su cabeza. Su prolongado silencio, las resentidas miradas que le lanzaba, eran signos evidentes de su disgusto. Page estaba irritado consigo mismo. Debía saber por experiencia lo inútil que era abrirle su corazón a Alicia. Sin embargo, a veces sentía el imperioso deseo de hacerlo, aunque siempre con el mismo resultado, la falta de comprensión. Se sintió frustrado como un bañista que se zambulle en aguas de escaso fondo. ¿Irás a Slidon mañana?, preguntó ella secamente al cabo de un rato. Desde luego. ¿Quieres ir conmigo? Su mujer movió negativamente la cabeza. Enrique no ignoraba que rehusaría. El matrimonio de David nunca fue del agrado de Alicia
le quedó una decepción punzante, consecuencia de ambiciones insatisfechas de lo que ella denominaba el desastre. Siempre había deseado lo mejor para sus hijos, y Cora, que a ojos de Enrique era una joven encantadora, no llenaba los exigentes requisitos que ella había soñado para la mujer de David. El impacto del primer encuentro, cuando David apareció inesperadamente acompañado de una joven extraña, alta, pálida, un poco intimidada, se había desvanecido, pero no las objeciones de Alicia. La palabra ordinaria, a pesar de que nunca se pronunciaba, parecía permanecer callada solamente por urbanidad. La irritación que le causara a Enrique la hizo exclamar: desearía que los trajeras al pueblo con más frecuencia. Invítalos a un baile o a un concierto. Es necesario que los vean con nosotros. Tú sabes que la gente murmura. No es natural que vivan esa vida solitaria. Me escalofría pensar en lo que dirán nuestras relaciones. Muy bien, querida. Hablaré con ellos sobre el particular. Amaneció el día siguiente, claro y fresco, con solo algunas nubes rayando el cielo azul. Si bien los antepasados de Paje fueron evangélicos ardientes, él no asistía con regularidad a la iglesia. Cuando su esposa y su hija salieron para el servicio religioso de las 11, Enrique cortó para Cora algunas flores tempranas del jardín. Tomó un libro que a su juicio podía interesar a David y subió al automóvil. Tuvo cuidado de salir por el callejón detrás de las casas para no escandalizar a los vecinos. Muy pronto se encontró en el camino de Slidon. La desazón de la noche anterior había desaparecido por completo. Se sentía libre. Engolfado en su trabajo, sus distracciones eran escasas. Ni el golf ni el tenis tenían interés para él. En realidad, no estaba hecho para el deporte, y menos ahora que, no obstante tener solamente 49 años, estaba expuesto a cierta dolencia cardíaca que, a pesar de las advertencias del doctor Barth, consideraba más fastidiosa que seria. De carácter apacible, había sido educado por padres que consideraban que la disciplina era la base de la buena crianza. Durante sus años de alcalde, las funciones públicas siempre le resultaban tediosas y frecuentemente Alicia le reprochaba lo que solía llamar su falta de ímpetu. Amaba su jardín y su pequeño invernadero. Coleccionar antigüedades de porcelana de Staffordshire era otra de sus aficiones. Le daba gran placer organizar los conciertos de otoño que él había introducido tiempo atrás y que acabaron por constituir un gran acontecimiento anual. Pero por encima de todo, le complacía ir al mar, especialmente a Slidon, la más auténtica de las aldeas de pescadores de la costa nordeste. Allí sobrevivía una parte de la vieja Inglaterra. Y esa era la pasión de Enrique, su religión, su pensamiento obsesionante, la Inglaterra que fue y algún día volvería a ser. Adoraba a su país, la textura de su tierra, la propia sal del mar que la bañaba. No estaba ciego al deterioro que desde la guerra había cambiado la estructura de la vida nacional. Pero eso no podía, no debía ser más que una pasajera consecuencia de aquella lucha homérica. Inglaterra volvería a resplandecer. El bajo perfil de Slidon apareció frente a él. La espuma saltaba diluyéndose contra el malecón del puerto, mientras Enrique pasaba a lo largo de los quehaceres, de los queches anclados, de las redes puestas a secar alrededor del blanco puesto de guardias costaneros, y subía el acantilado donde se levantaba la casita de David. Al llegar a la cresta de arenas, vio a Cora esperando en la puerta, la cabeza descubierta con su negro cabello de reflejos azulosos al aire. El traje rojo oscuro pegado al cuerpo parecía irradiar el calor y la ternura a que David debía su rehabilitación. Con ambas manos, Cora apretó la de Enrique y él comprendió que se alegraba de verlo. ¿Y David cómo está? Ha pasado una semana estupenda. Está arriba en el escritorio. Al entrar, ella lanzó una mirada a la ventana del desván, desde donde salían las amortiguadas notas de un concierto de Bartók. Voy a llamarlo.
Mas Paje no deseaba perturbar a su hijo. Su libro sobre la poesía preislámica era un trabajo laborioso. Durante los últimos 6 meses había aprendido 3 dialectos árabes y ahora estaba traduciendo el Quital al Agani, el libro de los cantos. Mejor sería no arriesgarse a interrumpir su concentración. Cora comprendió por qué vacilaba su suegro y sonrió. De todos modos, el almuerzo estará listo en media hora. Paje no esperaba que los narcisos que le había llevado le gustaran tanto. Después de admirarlos y arreglarlos en un ramo apretado, Cora lo invitó al jardín que se extendía detrás de la casa y estaba protegido del viento por un muro de piedras, y le mostró lo que había hecho durante la última semana. En el pedregoso terreno se veía cultivada con gran esmero una parcela de hortalizas. ¿Quién removió la tierra? Yo, naturalmente, contestó Cora riéndose con alegría. ¿Pero no será demasiado para ti con la casa, la cocina y David? Oh, no, soy fuerte y quiero mucho nuestro jardín. Miró a Enrique con timidez y hondo sentimiento. Luego agregó, nunca tuve semejante oportunidad. Cuando ella entró en la cocina, Enrique se dedicó a pasear de un extremo al otro del sendero, pensando con ternura en aquellas palabras. Nunca tuve semejante oportunidad. No pasó mucho tiempo sin que Cora lo llamara desde la puerta trasera. La mesa estaba preparada en el cuarto principal con un mantel impecablemente limpio y con los cubiertos y la vajilla que él les regalara. Un apetitoso pollo asado yacía en la fuente. En todo cuanto hacía, Cora demostraba competencia y anhelo de complacer a los demás. El disco de larga duración que sonaba arriba cayó de pronto y un momento después bajó David, un poquito huraño como de costumbre. No obstante, Paje descubrió inmediatamente que se hallaba más animado. Tenía buen aspecto a pesar de su suéter de cuello subido, de sus pantalones de pana y de sus viejos zapatos de gamuza. Había que reconocer que tenía un buen tipo, extremadamente alto, si bien bastante delgado, con suave cabello rubio, piel blanca y dientes finos e iguales. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó Enrique, mientras Cora trinchaba el pollo. Bastante bien. Una nueva biografía de Eduardo Fitzgerald llegó a mi oficina. Pensé que te gustaría darle un vistazo. David miró burlonamente a su padre. No me digas que admiras su traducción del Rubaiyat de Omar Khayyam. Paje sonrió. No le molestaba que David lo tratara con cierto aire de superioridad. Era la suya una actitud a la cual tenía derecho, como letrado en los clásicos, a quien muy poco le faltó para conquistar un primer puesto en Oxford. En cambio, la educación de Enrique, suspendida por un súbito traslado a la oficina con motivo de la enfermedad de su padre, hubo de ser completada con extensas lecturas. En realidad, solo pasó 2 años en la Universidad de Edimburgo. El Rubaiyat no está del todo mal, arguyó suavemente. A Raskin le gustaba. David hizo una mueca y soltó una retahíla en árabe. Esa es mi opinión sobre el viejo Omar Khayyam. ¿Qué quiere decir?, preguntó Cora. Me daría rubor explicártelo, comentó David, entrando en un acceso de risa tan extravagante que Enrique lo miró con aire de duda. Sin embargo, aquella risa era un alivio al recordar los días en que su hijo se sentaba con la cabeza baja y las manos aprisionadas rígidamente entre las rodillas, la mirada fija en el suelo y presa de espantoso desaliento. Sus noches eran peores, de insomnio interminable y dominadas por el miedo a un enemigo desconocido. Su servicio militar no fue anormalmente severo. Peleó en Creta y sufrió un ataque de disentería en la retirada. Sin embargo, el esfuerzo excesivo le dejó una extrema sensibilidad que no desapareció durante sus años de Oxford y que vino a resolverse 18 meses atrás en una seria postración nerviosa. Según el doctor Bark, aquello fue una neurosis obsesiva con indicios de paranoia. Observando el estado de ánimo de David, Paje pensó que aquel extraordinario matrimonio
había sido su salvación. Después de un encuentro casual con Cora en la playa de Scarborough, a donde fue en busca de terapéutica vocacional, y después de tejer canastas de mimbre como un autómata en el sanatorio, volvió al hogar restablecido con una renovada confianza en el futuro. Caso doblemente extraño, pues jamás había demostrado interés verdadero por el sexo femenino, y menos todavía por una mujer cuya mente poco cultivada era la antítesis de la suya. Pero tal vez la falta de instrucción de Cora fue lo que hizo posible el acercamiento. Hundido en las profundidades de su abismo, instintivamente extendió el brazo hacia la más simple de las criaturas a su alrededor, y tuvo suerte de que fuera la de Cora la mano que encontró. Después de comer, mientras ella limpiaba la mesa, Paje y su hijo se sentaron a conversar junto a la ventana. Habitualmente, David no hablaba de su trabajo, pero ese día estaba comunicativo y alegre. En el Mercure de France había aparecido la traducción de uno de sus ensayos y mostró a su padre la carta de felicitaciones que recibiera del editor. Ese reconocimiento de sus capacidades estímulo necesario para él, era también alentador para Enrique, que alimentaba la esperanza de que muy pronto David pudiera acompañarlo para hacer de La Luz del Norte una publicación cada vez mejor. Solían dar juntos un paseo, pero ese día David se excusó y subió a su cuarto del piso alto para trabajar. Quería terminar de analizar un manuscrito que le habían prestado en la biblioteca de Londres. Cora y Enrique echaron a caminar hacia el puerto. Al principio no cruzaron palabra. Su silenciosa compañía le daba a Enrique la impresión de haberla conocido durante muchos años. Cuando atravesaron la caleta, haciendo crujir con los pies los montones de algas marinas secas, y se encaminaron hacia el malecón, Cora lo tomó del brazo, entregándose a la fuerte brisa con una especie de jubiloso abandono. Deberías usar algo más abrigado, dijo Enrique, al darse cuenta de que el gastado abrigo de Cora era de estameña. No tengo frío. ¿No le gusta estar aquí? Muchísimo, contestó, sintiendo que la presencia de Cora era un tónico para él. Al final del muelle desierto, se detuvieron al resguardo de un puesto de salvavidas, contemplando el vuelo circular y el veloz descenso de las gaviotas. Tenían al frente el ancho mar y el viento venía de las olas, salado y penetrante. Enrique tuvo la sensación de que podría quedarse allí para siempre. Tú has hecho mucho por David, dijo al fin, rompiendo el silencio. También él ha hecho mucho por mí. Tampoco era yo feliz cuando nos conocimos, contestó Cora mirando hacia otra parte. Enrique sintió que ella acababa de hacerle una confidencia salida de lo más hondo de su corazón. Desde el principio, su carácter reservado le atrajo, mas había descubierto en ella una humilde ansia de afectos y un deseo tal de formar parte de la familia de su marido que bien podían ser el reflejo de antiguas privaciones. Esto se confirmó después cuando ella le refirió algo de su vida, cómo perdió a sus padres algunos años antes, cómo vivió con una tía en Londres, cómo se sostuvo ella misma con una serie de empleos mal remunerados. Todo eso lo había dicho sin el menor asomo de conmiseración por sí misma, mas en ese momento, a través de su felicidad, podían advertirse en sus palabras asomos de tristeza. ¿Te sentías muy sola? Sí, bastante sola. Como soplaran ráfagas más fuertes, Enrique le puso el brazo alrededor de los hombros. No quiero que vuelvas a sentirte sola nunca más. Ahora tienes una familia. Mi mujer se preguntaba precisamente ayer si a veces este sitio no les resultaría demasiado triste a David y a ti. De cuando en cuando deberíais ir a bailar a Headleston.
No me atrae mucho el baile, dijo Cora, añadiendo inmediatamente, como si su respuesta hubiera parecido extraña, a David tampoco. Entonces, al teatro o a un concierto. A mí me gusta este lugar. La calma es justamente lo que más aprecio. Por la noche, cuando estoy acostada y el viento sopla alrededor de la casa y se oye el ruido de las olas, tengo la impresión de hallarme en un castillo. No cambiaría Slidon por ningún otro sitio. Era tiempo de regresar. Al acercarse a la casa, oyeron un disco en el desván, signo de que David buscaba inspiración, de modo que Enrique resolvió no subir. Discretamente deslizó en el bolsillo de Cora el sobre que cada fin de mes les dejaba. El gesto era siempre un poco embarazoso y Enrique trató de hacerlo con destreza, como un prestidigitador que esconde una carta. La pareja era orgullosa, pero ambos tenían que vivir. Para las semillas del jardín, le dijo. Una expresión singular apareció en el rostro de Cora, de pómulos salientes y mejillas ligeramente hundidas. El viento había humedecido sus ojos oscuros y deshecho un rizo sobre la frente. Usted es demasiado bueno con nosotros, especialmente conmigo. Usted me hace sentir... No acabó la frase, pero súbita y desmañadamente puso sus labios contra la helada mejilla de Enrique. Y mientras él regresaba a la ciudad en el gris atardecer, se sentía reconfortado por el recuerdo de aquella caricia repentina.